El sol de la tarde caía suave sobre los adoquines de la plaza Tlacoquemecatl. Los árboles proyectaban sombras largas que se mecían con el viento, y entre las ramas se escuchaba el arrullo de las palomas. Don Eliseo, de 78 años, caminaba despacio con su bastón de madera gastada. Se detenía a cada tanto, no por cansancio, sino por el simple gusto de observar los detalles: la fuente que lanzaba chorros irregulares, las bugambilias trepando por la reja del jardín comunitario, los niños jugando a la pelota, mientras sus madres conversaban sentadas en las bancas. Ese rincón era su mundo. Desde que se jubiló del oficio de zapatero, había hecho de la plaza su segunda casa. Allí regaba las plantas con una botella reciclada, acomodaba las flores caídas y hasta enseñaba a los más pequeños a colocar semillas en la tierra. La rutina le daba paz, aunque bajo esa calma había un vacío que lo acompañaba desde hacía décadas: el recuerdo de su hija Ana Lidia. No hablaba de ella con nadie, ni siquiera con sus amigos de dominó, don Pancho y don Rubén, que siempre lo esperaban en la mesa bajo el jacarandá. Guardaba ese dolor como quien guarda una piedra en el zapato. Molesta a cada paso, pero uno se acostumbra. Había pasado tanto tiempo que a veces se preguntaba si no la habría soñado. La última vez que la vio, ella tenía 17 años, los ojos encendidos de rebeldía, una maleta improvisada y una frase que lo atravesó como cuchillo: prefiero dormir en la calle que seguir en esta casa llena de reproches. Don Eliseo nunca olvidó esa noche, la puerta cerrándose de golpe, su orgullo nublando las lágrimas, el eco de sus propias palabras duras que empujaron a la muchacha a huir. Nunca fue a buscarla, no por falta de amor, sino por vergüenza y terquedad. Con los años, la soledad se volvió su compañera fiel. Aquella tarde, sin embargo, algo distinto se agitaba en el aire. Había movimiento inusual en la plaza. Una camioneta blanca estacionó junto a la fuente y varias personas descargaban cajas con el logotipo de una cadena de mercados. Colocaban mesas plegables, colgaban mantas y formaban filas ordenadas. La gente murmuraba con expectación. Don Eliseo frunció el ceño, curioso. Se acercó despacio, apoyando el bastón, y notó que entregaban despensas: arroz, frijol, aceite, jabón. Entonces la vio. Una mujer elegante, de porte firme, vestida con un traje claro e impecable, daba instrucciones a los voluntarios. Su voz, clara y segura, atravesaba el bullicio. Los niños se arremolinaban a su alrededor, y ella les sonreía con ternura, inclinándose para escuchar sus palabras. Había algo en su manera de mover las manos, en la curva de su ceja, en el timbre de su risa, algo que le apretó el pecho a don Eliseo. El corazón le golpeó fuerte. Se llevó la mano al bastón, tembloroso. Esa voz. ¿Era posible? Durante un instante el tiempo se detuvo. El ruido de la plaza se desdibujó. Vio a la mujer como si estuviera envuelta en un halo de luz dorada, igual que cuando en sueños aparecía la figura de su hija adolescente. Pero esta no era la muchacha con el cabello desordenado y la maleta rota. Era una mujer adulta, segura, admirada por todos. Sin embargo, la chispa en sus ojos le resultaba insoportablemente familiar. Ana Lidia, susurró, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Nadie lo escuchó. Las palomas volaron de golpe al sonar una carcajada de los niños, y él se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo se le movía bajo los pies. Por un momento pensó que tal vez deliraba. La edad, la memoria, los años acumulados podían jugarle una broma cruel. Pero cuanto más la observaba, más reconocía los gestos de aquella hija perdida. La forma de levantar el mentón al hablar con autoridad, el modo de morderse apenas el labio cuando escuchaba con atención. Eran detalles diminutos, pero para un padre no había duda posible. Un nudo le cerró la garganta. Sintió una mezcla de alivio y de miedo. Quiso avanzar, pronunciar su nombre, pero el peso de la vergüenza lo detuvo. ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si fingía no conocerlo? ¿Cómo se presenta un padre ausente después de tantos años? Eliseo retrocedió un paso y se sentó en la banca más cercana. El bastón cayó de lado. Sus manos temblaban como hojas secas,
y respiraba entrecortado. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no se atrevió a limpiarlas. Una niña, al pasar, le ofreció una bolsita de dulces que habían repartido. Él la aceptó sin mirarla, y al abrirla percibió el aroma a canela de los caramelos envueltos. Ese olor le trajo un recuerdo fulminante. Las tardes en que Ana Lidia, de pequeña, esperaba a que él llegara del taller para pedirle que la llevara a la dulcería. Siempre elegía los caramelos de canela, diciendo que le daban calorcito en el corazón. Eliseo apretó el dulce contra su palma, incapaz de sostener el peso de tanta memoria. El sol comenzaba a caer cuando la mujer elegante terminó su discurso. La gente aplaudió con entusiasmo. Ella agradeció con humildad, abrazó a varias personas y se quedó conversando con ancianos que se acercaban a felicitarla. Un reportero la entrevistaba y ella respondía con voz firme. Hablaba de programas sociales, de dignidad, de no olvidar las raíces. Don Eliseo escuchaba como en trance. Cada palabra era una daga y una caricia al mismo tiempo. Reconocía el corazón generoso de su hija, pero al mismo tiempo veía la distancia inmensa entre su mundo sencillo y la vida próspera que ella parecía tener ahora. De pronto, Ana Lidia, porque ya no cabía duda de que era ella, se giró. Sus ojos recorrieron la plaza como buscando a alguien, y por un instante se cruzaron con los de Eliseo. Él contuvo el aliento. El tiempo volvió a detenerse. Sus miradas se encontraron y el corazón de Eliseo dio un salto como no lo había hecho en años. Pero la mujer desvió la vista sin reconocerlo. Sonrió a otra persona, extendió la mano a un vecino y continuó su recorrido. Don Eliseo sintió que se desplomaba por dentro. El dulce de canela rodó al suelo. No lo había reconocido. Era lógico. El viejo de cabello blanco y rostro curtido por los años no se parecía en nada al hombre duro, todavía fuerte, que ella había dejado atrás. Y aún así, esa indiferencia le dolió más que cualquier reproche. Se quedó allí sentado, mirando cómo la multitud la rodeaba con gratitud y respeto. Una mezcla de orgullo y tristeza lo desgarraba. Orgullo, porque aquella niña rebelde había logrado convertirse en una mujer de admirar. Tristeza, porque él no había sido parte de ese camino. El murmullo de la plaza fue apagándose con el caer de la tarde. Los voluntarios guardaban las mesas. Las familias regresaban a casa con las bolsas de despensa. Ana Lidia subió a la camioneta mientras saludaba a los últimos vecinos. Don Eliseo, desde la banca, apretó el bastón con fuerza. Una idea ardía en su mente. Acercarse, decir su nombre, pedir perdón. Pero sus pies no respondieron. Solo alcanzó a escuchar el motor encendiéndose y la camioneta alejándose entre las calles arboladas. El silencio volvió a la plaza. Eliseo se quedó solo, con el eco de la voz de su hija resonando en su memoria, como el tañido lejano de una campana que despierta recuerdos dormidos. El viento nocturno trajo de nuevo el olor a canela, cuando un niño pasó corriendo con un pan dulce en la mano. Don Eliseo cerró los ojos. El aroma le envolvió y le arrancó un suspiro. En ese instante, comprendió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, aunque aún no supiera cómo aprovecharla. Y mientras las luces de los faroles se encendían, una lágrima resbaló lenta por su mejilla. El amanecer en Iztapalapa llegó con su rutina habitual. El canto de los gallos, los pregones de los vendedores ambulantes y el aroma a pan recién horneado, escapando de la panadería de la esquina. Don Eliseo, sin embargo, despertó distinto. La imagen de la mujer en la plaza no se apartaba de su mente. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, escuchando el crujir de la madera y el eco de una sola pregunta. ¿Realmente era Ana Lidia? Recordaba claramente sus ojos. Esa mirada firme que parecía atravesar la multitud era la misma que, de adolescente, usaba para desafiar sus órdenes. Y el sonido de su voz, imposible confundirlo. Aunque el tiempo hubiese cubierto todo con polvo, ciertos recuerdos quedaban intactos, como una campana que nunca deja de sonar. Se levantó despacio, apoyando el bastón, y se preparó café de olla. El olor a canela y piloncillo inundó la cocina. Otra vez esa misma ancla sensorial lo golpeó. Cerró los ojos y pudo escuchar a su hija pequeña pidiendo cafecito de mentira, cuando él le servía leche caliente con un trozo de canela.
Le dolió en el pecho, como si los años retrocedieran de golpe. Salió a la calle con paso lento. Necesitaba volver a la plaza, comprobar si todo había sido un sueño. Al llegar, encontró las huellas de la actividad del día anterior, cajas vacías apiladas, papeles de colores en el suelo, un cartel que anunciaba Programa de Apoyo Comunitario, Mercados Ana Lidia. Eliseo se quedó helado. No había error posible. Era ella. El corazón se le aceleró tanto que tuvo que sentarse en la banca. Sus manos sudaban. El nombre de su hija escrito en letras grandes, visible para todos, lo dejaba sin aire. Ella no solo había sobrevivido, había construido un imperio. Mientras meditaba, sus amigos de dominó llegaron con su habitual buen humor. «Buenos días, Eliseo», gritó don Pancho. «¿Listo para perder otra vez?». Pero Eliseo no respondió. Don Rubén lo observó con detenimiento. «¿Qué le pasa, compadre? Anda pálido como papel». Eliseo dudó. No quería abrir esa herida frente a ellos, pero las palabras se le escaparon como agua. «Era ella», susurró. «Mi hija». Los dos ancianos se miraron sorprendidos. «¿La muchacha elegante de ayer?», preguntó Pancho. «¿La de los mercados?». Eliseo asintió, incapaz de sostener la mirada. «Pues mire nada más», dijo Rubén. «Salió grande la chamaca. Y usted aquí, escondido como si nada». El comentario le pinchó el orgullo. Sentía la vergüenza arderle en las orejas. ¿Cómo explicarles que había pasado más de 40 años sin atreverse a buscarla? ¿Cómo confesar que su terquedad había sido más fuerte que su amor? Los amigos lo dejaron tranquilo, respetando el silencio. Jugaron un par de partidas sin entusiasmo, hasta que Eliseo se levantó de golpe. «Me voy». Regresó a casa con el corazón hecho un nudo. La tarde lo encontró sentado frente a la mesa, mirando una caja de zapatos donde guardaba recuerdos viejos, fotos en blanco y negro, cartas sin enviar, un listón azul que su hija usaba en la escuela. Tomó una fotografía donde aparecía Ana Lidia a los 12 años, sonriente, con una muñeca en brazos. Eliseo acarició la imagen con los dedos temblorosos. En ese instante, una decisión empezó a formarse dentro de él. No podía seguir escondido. Si el destino la había traído de vuelta a la misma plaza, era por algo. Al día siguiente, regresó temprano. La plaza ya bullía de actividad. Los vecinos comentaban que esa tarde habría otra entrega de apoyo, con la presencia de la mismísima señora Ana Lidia. Eliseo sintió un cosquilleo en el estómago. La idea de verla de nuevo lo llenaba de miedo y esperanza. Pasó la mañana arreglando el jardín comunitario con esmero, como si la tierra pudiera darle valor. Cada semilla enterrada era un intento de domar la ansiedad. Cuando llegó la tarde, el bullicio fue aún mayor que el día anterior. La camioneta blanca apareció de nuevo y la multitud la rodeó. Entre aplausos y voces, Ana Lidia bajó. Vestía un traje azul marino elegante, pero lo que más resaltaba era la serenidad en su rostro. Eliseo la observaba a distancia, escondido tras un árbol. Su corazón latía con fuerza. Podía escuchar hasta el ritmo de su respiración. El olor a canela volvió a mezclarse en el aire cuando alguien vendía atoles cerca, y ese aroma le recordó de nuevo la infancia de su hija. De pronto, una mujer joven se acercó a Ana Lidia. La llamaban licenciada. Le hablaba con admiración, como si fuese una figura intocable. Eliseo sintió un pinchazo de orgullo, pero también un dolor agudo. Ella había levantado todo sin él. Había construido una vida propia, y tal vez no lo necesitaba ya. Ana Lidia comenzó a saludar uno por uno a los ancianos presentes, preguntándoles por sus necesidades. Su manera de inclinarse, de tocar con respeto las manos ajadas de los mayores, provocó murmullos de ternura. Eliseo se sintió empujado por una fuerza invisible. Dio un paso al frente, luego otro, hasta que quedó a unos metros. La multitud lo empujaba, y de repente se encontró frente a ella. Sus ojos se cruzaron por segunda vez. Ana Lidia lo miró fijamente. Una sombra de duda pasó por su rostro. Eliseo, con la voz rota, apenas pudo pronunciar: «Soy yo, Eliseo». Un silencio extraño se formó entre ellos. Ella frunció el ceño, como intentando ubicar aquella voz en sus recuerdos. Eliseo tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. «Papá», murmuró ella de pronto, con un tono casi inaudible. El murmullo de la plaza se detuvo. La gente seguía hablando, pero para Eliseo todo quedó en penumbra. Aquella palabra, tan sencilla,
Lo golpeó en el alma. Era un reconocimiento, una chispa de memoria. Ana Lidia dio un paso atrás. Su rostro era una mezcla de asombro y desconfianza. «Usted», titubeó. «No puede ser». Eliseo quiso extender la mano, pero el miedo lo paralizó. «Perdón», susurró. Ella respiró hondo, sin responder, y los voluntarios se acercaron para seguir con la entrega de despensas. La multitud volvió a rodearla, y él quedó desplazado, con el corazón latiendo desbocado. Era una microvictoria y una herida al mismo tiempo. Ella lo había reconocido, aunque no lo hubiera abrazado. Había pronunciado «papá», y esa sola palabra lo sostuvo en pie. La tarde cerró con cantos y aplausos. Don Eliseo, apartado, recogió un puñado de semillas que llevaba siempre en el bolsillo y las dejó caer en la tierra húmeda de la plaza. Mientras lo hacía, el olor del atole de canela flotaba aún en el aire, recordándole que tal vez, solo tal vez, había esperanza de volver a empezar. El eco de aquella palabra, «papá», no abandonó a don Eliseo en toda la noche. Se acostó sin cenar, con el corazón golpeando como si todavía estuviera en medio de la plaza. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Ana Lidia, frágil y dudosa, pero cargada de verdad. Ella lo había reconocido. Esa certeza lo llenaba de un orgullo inmenso, aunque también lo dejaba en la orilla de la incertidumbre. ¿Qué haría ahora? A la mañana siguiente, mientras barría el pasillo de su casa, la mente de Eliseo seguía atrapada en ese instante. El olor a café de olla con canela lo acompañaba, como si la memoria insistiera en revolverle el alma. Sin embargo, el destino le tenía preparado un obstáculo inesperado. Al llegar a la plaza para regar el jardín, se encontró con un grupo de periodistas y camarógrafos. Colocaban trípodes, luces y micrófonos. Entre ellos, una joven de unos 30 años, de cabello recogido y mirada aguda, parecía dirigir la operación. «Buenos días, abuelo», le dijo con una sonrisa respetuosa. «¿Usted viene mucho por aquí?» «Todos los días, señorita», respondió Eliseo extrañado. «Me llamo Lucía, soy reportera. Hoy grabaremos un especial sobre la señora Ana Lidia y su obra social». «Usted la conoce, ¿verdad?» Eliseo tragó saliva. Dudó. Si decía la verdad, quizá lo tomarían por un loco o un oportunista. «La vi hace años», murmuró finalmente. Lucía lo observó con atención, como si percibiera algo más profundo detrás de sus palabras. La tarde trajo consigo un revuelo aún mayor que los días anteriores. La camioneta blanca volvió, y esta vez la acompañaban otras dos, llenas de cajas. El escenario parecía de fiesta. Música en altavoces, globos de colores, niños corriendo por todas partes. Eliseo se quedó a un costado observando. Ana Lidia bajó de la camioneta vestida con un traje beige y un pañuelo rojo. La multitud la aclamó. Ella saludaba con calidez, atendiendo a todos como si fueran viejos conocidos. De pronto, Lucía, la reportera, levantó la voz frente a las cámaras. «Hoy tenemos el honor de entrevistar a la mujer que ha cambiado la vida de cientos de familias. Señora Ana Lidia, ¿qué la inspira a seguir trabajando aquí, en esta plaza?» Ana Lidia sonrió, con la mirada brillante. «Porque aquí comenzó todo. Aquí aprendí lo que significa la necesidad, pero también la solidaridad. Aquí entendí que un plato de comida compartido puede ser más valioso que cualquier fortuna». Los aplausos estallaron. Eliseo sintió un nudo en la garganta. Cada palabra lo acercaba y lo alejaba al mismo tiempo. Lucía, con astucia, añadió: «Y dígame, ¿su familia la acompaña en este camino?» El rostro de Ana Lidia se ensombreció un instante. «Mi familia», pausó, bajando ligeramente la voz. «Digamos que la vida nos llevó por rumbos distintos». Eliseo apretó el bastón con fuerza. Esa frase fue como una cuchillada. Fue entonces cuando Lucía, quizá guiada por intuición, miró hacia la multitud y enfocó la cámara en Eliseo, que se había quedado inmóvil, con los ojos brillando de emoción. «¿Y usted, abuelo?», preguntó la reportera en voz alta. «¿Qué significa para usted la obra de la señora Ana Lidia?» Todos giraron la cabeza hacia él. Eliseo sintió que el mundo se le venía encima. Quiso retroceder, pero las palabras salieron solas. «Significa esperanza y también perdón». Un murmullo recorrió la multitud. Ana Lidia lo miró fijamente, sorprendida. Por un instante, sus labios temblaron, pero se contuvo. Lucía, intrigada, insistió: «¿La conoce usted?»
Eliseo respiró hondo con la voz quebrada. Soy su padre. El silencio cayó como un manto. Los murmullos se volvieron exclamaciones. Los vecinos, asombrados, comenzaron a cuchichear. Las cámaras captaban cada gesto. Ana Lidia se quedó petrificada, sin saber qué responder. De repente, uno de los voluntarios, un joven robusto llamado Martín, intervino con brusquedad. Oiga, señor, no invente cosas para llamar la atención. La licenciada es una mujer respetada. No venga a molestar. Eliseo sintió la humillación subirle por la garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No miento, susurró, pero la multitud lo empujaba hacia atrás. Ana Lidia levantó la mano pidiendo calma, pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos crecían, unos dudando, otros riendo incrédulos. Eliseo quedó arrinconado junto al jardín comunitario, con el corazón destrozado. La reportera Lucía, sin embargo, no apartó la mirada de él. Había visto en sus ojos algo auténtico, una verdad imposible de fingir. Se acercó en silencio y le murmuró: «No se rinda, don. A veces la verdad necesita tiempo para florecer». Eliseo la miró, agradecido. Esa joven, desconocida hasta entonces, parecía comprender lo que nadie más veía. Cuando la jornada terminó, Ana Lidia subió a la camioneta sin decir una palabra. La multitud se dispersó entre comentarios confusos. Eliseo se quedó solo otra vez, con la plaza vacía y el aroma del atole de canela que todavía vendía un anciano en la esquina. Esa noche, el olor lo persiguió hasta los sueños. Soñó con su hija niña, corriendo hacia él con los bolsillos llenos de caramelos de canela. Al despertar, tenía los ojos mojados y un peso insoportable en el pecho. Sabía que debía hacer algo más. No bastaba con haber sido reconocido a medias, ni con haber declarado la verdad frente a todos. Debía hablar con ella cara a cara, sin público, sin cámaras, sin intermediarios. El problema era cómo. La oportunidad llegó días después, gracias a Lucía. La reportera lo buscó en la plaza, donde él arreglaba las plantas con paciencia. «Don Eliseo», dijo suavemente, «sé que lo que pasó fue difícil, pero creo en su historia, y sé dónde puedo ayudarle a hablar con su hija». Eliseo la miró incrédulo. «¿Me ayudaría, señorita?» «Claro, no es justo que las heridas se queden abiertas». Un rayo de esperanza iluminó su rostro cansado. Por primera vez en muchos años, no se sintió solo en su lucha. Lucía le explicó que Ana Lidia asistiría a una reunión privada con líderes comunitarios en un centro cultural cercano. Si él quería, ella podía arreglar que estuvieran en el mismo lugar. Eliseo dudó. El miedo lo paralizaba, pero al sentir el aroma de la canela en una taza de café que alguien llevaba en la mano, comprendió que no podía seguir huyendo. «Sí, hija, ayúdeme». Lucía sonrió con ternura. «Entonces prepárese, don, porque a veces la vida nos da una segunda oportunidad, pero hay que tener valor para tomarla». Eliseo levantó la vista hacia el cielo gris de la Ciudad de México y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con el perdón. La brisa fresca de la mañana movía suavemente las hojas de los árboles en la plaza Tlacoquemécatl. Don Eliseo, mientras regaba con cuidado los brotes recién plantados, recordaba lo ocurrido días atrás. La vergüenza pública, los murmullos incrédulos, el joven voluntario que lo había llamado mentiroso, y al mismo tiempo, el destello innegable en los ojos de Ana Lidia cuando pronunció «papá». Esa mezcla de dolor y esperanza lo mantenía en vilo. Lucía, la reportera, se convirtió en una presencia inesperada en su vida. Cada mañana lo visitaba con su libreta bajo el brazo, escuchando sus recuerdos con paciencia. Eliseo le contaba del taller de zapatos, de los días de feria donde llevaba a Ana Lidia a vender sandalias, de las tardes con olor a café y canela en las que ella estudiaba bajo la luz amarillenta de un foco. Lucía anotaba todo, convencida de que la historia de aquel padre merecía ser contada con dignidad. Una tarde, ella le dio la noticia. «Don Eliseo, la licenciada tendrá una reunión privada mañana en el Centro Cultural de Coyoacán. Puedo arreglar que usted esté allí, aunque sea unos minutos». Eliseo se quedó sin palabras, sintió un temblor en las manos, el corazón se le agitaba como un caballo desbocado. ¿Y si no quiere verme?»,
preguntó, con voz temblorosa. Lucía lo miró con ternura. Entonces, al menos, usted habrá hecho lo que debía. La noche previa, Eliseo casi no durmió. Encendió una veladora frente a la foto vieja de su hija, esa donde sonreía con un listón azul en el cabello. Le habló en voz baja como si aún fuera una niña. Perdóname, mija, no supe ser blando cuando más lo necesitabas. Solo quiero mirarte a los ojos y decirte que nunca dejé de amarte. Al amanecer, se vistió con su mejor ropa, una guayabera blanca planchada con esmero y un sombrero de ala corta que apenas usaba en fiestas. Guardó en el bolsillo un caramelo de canela, como talismán. El centro cultural estaba lleno de gente elegante, con trajes formales y carpetas en mano. Eliseo se sintió fuera de lugar, pero Lucía lo guió con discreción hasta un pasillo lateral. Desde allí, pudo ver a su hija conversando con autoridades y líderes comunitarios. Ana Lidia hablaba con seguridad, proyectando respeto, pero, de pronto, levantó la vista y lo vio. Eliseo sintió un golpe en el pecho. Ella parpadeó varias veces, como dudando de su propia vista. Lucía se acercó a Ana Lidia y le susurró algo al oído. La mujer asintió, con gesto serio, y se dirigió hacia un salón pequeño contiguo. Lucía hizo una seña para que Eliseo la siguiera. El viejo entró con pasos inseguros. El olor a madera pulida del salón le recordó al taller donde pasaba tantas horas fabricando zapatos. Allí, frente a él, estaba su hija, ya sin el bullicio de la multitud, sin cámaras ni micrófonos, solo ella y él. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Eliseo apretó el bastón con una mano y el caramelo con la otra. «Ana Lidia», murmuró, y su voz se quebró. Ella lo miraba fija, con una mezcla de dureza y emoción contenida. «Usted», dijo lentamente, «¿de verdad es mi padre?» Eliseo sintió que el alma se le caía a los pies. «Sí, hija, soy yo, el mismo terco que te gritó aquella noche, el que nunca tuvo el valor de buscarte». Ana Lidia respiró hondo, como si contuviera un mar dentro del pecho. «¿Y por qué ahora?», preguntó con un hilo de voz. Eliseo sacó el caramelo del bolsillo y lo extendió con mano temblorosa. «Porque nunca olvidé que estos te daban calorcito en el corazón. Y porque me estoy haciendo viejo, mija, y no quiero irme de este mundo sin decirte que lo siento». Los ojos de Ana Lidia se humedecieron, pero enseguida los endureció, como si una muralla invisible se alzara. «Pasé hambre, papá. Dormí en la calle. Toqué puertas y todas me cerraron. ¿Dónde estaba usted?» Eliseo bajó la cabeza. «Ahogado en mi orgullo. Creí que la disciplina era amor. No supe ceder, y me equivoqué». El silencio volvió a envolverlos. Los recuerdos pesaban como piedras. En ese instante, un sonido interrumpió la tensión. El repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Un aguacero repentino había comenzado. El aroma a tierra mojada invadió el salón. Eliseo levantó la vista y la miró a los ojos. «Déjame, aunque sea, quedarme aquí, bajo tu lluvia, aunque no me perdones todavía». Ana Lidia cerró los ojos. Una lágrima escapó sin permiso. Eliseo, con gesto inesperado, se arrodilló lentamente pese al dolor en sus rodillas. «No vengo a pedirte nada, hija, solo a darte lo único que me queda, mi arrepentimiento sincero». La escena fue interrumpida por un golpe en la puerta. Un asistente llamó a Ana Lidia para regresar a la reunión. Ella se limpió el rostro rápidamente, recuperando la compostura. «Tengo que volver», dijo con voz fría, aunque los ojos la traicionaban. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró y lo miró una vez más. «No sé qué hacer con todo esto, papá». Y salió, dejándolo solo, con el eco de sus pasos mezclándose con el olor intenso a canela que aún guardaba en su mano. Eliseo permaneció allí, de rodillas, escuchando la lluvia como un coro de perdón que todavía no llegaba. Pero en su corazón, supo que una grieta se había abierto, y por esa grieta entraba un hilo de esperanza. La lluvia había cesado, pero el recuerdo de aquel encuentro en el salón seguía latiendo en el pecho de don Eliseo. La imagen de su hija saliendo con la voz quebrada y la mirada confusa lo acompañaba en cada paso. Esa noche volvió a su casa empapado,
con las rodillas adoloridas por haberse arrodillado, pero con el alma encendida. Ana Lidia no lo había rechazado del todo. Había lágrimas en sus ojos, y eso significaba que aún había un vínculo, una herida abierta que no se había cerrado con el tiempo. Durante los días siguientes, Eliseo vivió en una especie de espera. Cada mañana seguía su rutina: el jardín comunitario, el dominó con los amigos, las charlas breves con Lucía, pero en su interior había un torbellino de pensamientos. Una y otra vez repetía la escena: «No sé qué hacer con todo esto, papá». Esa frase lo sostenía. Era un hilo delgado, pero lo mantenía unido a la esperanza. Lucía, siempre atenta, le propuso algo arriesgado. «Don Eliseo, se acerca el aniversario de la fundación de los mercados de su hija. Habrá un evento grande en la misma plaza Tlacoquemécatl. Creo que es el momento de dar un paso más». Eliseo tragó saliva. «¿Y qué quiere que haga, hija? Dígale lo que nunca dijo. No solo que lo siente, dígale lo que significó para usted todo este tiempo, aunque le duela». El viejo asintió. Sabía que había llegado la hora de enfrentarse al clímax de su vida. El día del evento, la plaza estaba vestida de fiesta. Había música de mariachis, luces colgando de los árboles y mesas con comida para los vecinos. El olor a tamales y atole de canela inundaba el aire, recordándole a Eliseo, como siempre, esos días de infancia junto a su hija. Ana Lidia apareció en el escenario improvisado. Vestía de blanco, con un rebozo color turquesa que resaltaba bajo las luces. La multitud la aclamaba, coreaba su nombre. Ella agradeció con palabras sencillas pero firmes, hablando de dignidad, comunidad y gratitud. Eliseo, entre la gente, se abrió paso con dificultad. Sentía que el corazón le iba a estallar. Cuando el discurso terminó, tomó valor y se acercó al escenario. La multitud lo miraba con curiosidad. «Licenciada», dijo en voz alta, con respeto pero con firmeza. «Perdón que interrumpa, pero necesito hablarle». Los murmullos crecieron. Ana Lidia lo vio y su rostro se tensó. «Papá», susurró sin micrófono, pero todos a su alrededor lo escucharon. Eliseo subió lentamente los escalones del escenario. El bastón resonaba contra la madera. La multitud guardó silencio. «Vecinos», dijo él con voz temblorosa pero clara, «ustedes ven a una gran mujer, una líder. Yo la veo también, pero no como la licenciada Ana Lidia. Yo la veo como mi hija, la niña que un día me regalaba caramelos de canela envueltos en papelito». Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Ana Lidia bajó la mirada, emocionada. Eliseo respiró hondo y continuó: «Cometí el peor error de un padre, dejar que el orgullo fuera más fuerte que el amor. Y ese error me robó décadas de su vida. No estuve cuando tuvo hambre, ni cuando lloró en las calles, pero estuve cada noche en mis recuerdos, cada día en mi arrepentimiento». La voz se le quebró, y la multitud lo observaba en un silencio absoluto. «Hoy no vengo a pedir nada», prosiguió. «Solo quiero devolverle algo que me ha acompañado siempre». Sacó del bolsillo un caramelo de canela y lo puso en las manos de su hija. «Este es el recuerdo más dulce y más doloroso de mi vida. Guárdalo o tíralo, hija, pero sepa que cada día recé por usted». Ana Lidia, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sostuvo el caramelo. El público contenía la respiración. En ese instante sucedió la doble carga del clímax. Por un lado, el enfrentamiento emocional, padre e hija mirándose, con décadas de heridas entre ellos. Por otro, la recompensa inesperada. Ana Lidia se acercó y, sin importar la multitud, lo abrazó con fuerza. «Papá», exclamó, dejando que su voz resonara en la plaza. Los aplausos estallaron como trueno. La gente lloraba, algunos levantaban las manos al cielo, otros se abrazaban. El mariachi, sin aviso, comenzó a tocar las mañanitas, como si celebraran un renacer. Ana Lidia, entre sollozos, le susurró al oído: «Me dolió tanto, pero lo necesitaba tanto». Eliseo la apretó con toda la fuerza que le quedaba. «Perdóname, mija». «Lo perdono, papá», dijo ella, y la multitud volvió a aplaudir. La plaza entera fue testigo de ese instante sagrado. Lucía, entre el público, lloraba discretamente. Había cumplido su misión: tender un puente entre dos almas separadas por la vida. El olor a canela del atole seguía flotando en el aire, envolviendo todo con un perfume de reconciliación.
Cuando la música cesó, Ana Lidia tomó el micrófono. Amigos, hoy celebramos no solo los años de este proyecto. Hoy celebro también un reencuentro que nunca pensé posible. Este hombre, al que muchos ya conocen, no es un extraño. Es mi padre. Los vítores estallaron. Eliseo, con los ojos enrojecidos, no sabía dónde meter tanta emoción. La fiesta continuó con risas, abrazos y comida compartida. Eliseo se quedó a un costado, mirando a su hija brillar en medio de la multitud, sintiéndose orgulloso y pequeño al mismo tiempo. Al final de la noche, cuando las luces se apagaban y la plaza volvía a la calma, Ana Lidia se acercó. «Papá, quiero que mañana venga a mi casa. Quiero mostrarle lo que he construido». Eliseo asintió, con el corazón a punto de desbordarse. La vida le había regalado más de lo que se atrevió a pedir, y mientras el último aroma de canela flotaba en el aire, supo que aún quedaba un último capítulo por escribir. La mañana siguiente, don Eliseo despertó con una mezcla de nervios y alegría que hacía años no sentía. El viejo reloj de pared marcaba las 8, y la luz se filtraba por la ventana, iluminando el retrato amarillento de su hija que colgaba en la sala. Hoy no necesitaba mirar esa foto para recordar su rostro. Lo llevaba fresco en el corazón, después de haber sentido su abrazo frente a toda la plaza. Se vistió con calma, eligiendo la misma guayabera blanca del encuentro anterior, pero esta vez con un pañuelo limpio en el bolsillo. Guardó también un caramelo de canela, porque había decidido que sería su ancla, un símbolo de todo lo vivido y todo lo que aún quedaba por sanar. La casa de Ana Lidia estaba en una colonia elegante, muy distinta a las calles polvorientas de Iztapalapa. Eliseo caminaba despacio, sostenido en su bastón, mirando los jardines cuidados y los portones altos. Por un instante dudó si tocar el timbre. El contraste entre su vida sencilla y el mundo de su hija le parecía insalvable, pero entonces escuchó su voz al otro lado de la reja. «Papá, pase, lo estaba esperando». Eliseo sintió un nudo en la garganta. Entró y se encontró con un patio amplio, adornado con macetas de flores. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor inconfundible de la canela. Ana Lidia lo recibió con una sonrisa tímida, aún húmeda de emoción. Lo condujo a la sala, donde sobre una mesa había un álbum de fotografías abierto. «Quiero mostrarle algo», dijo ella señalando las páginas. «Guardé cada recuerdo que pude rescatar. No tenía fotos de mi infancia, pero después, cuando empecé a salir adelante, decidí que iba a registrar cada paso. Mire, aquí está mi primer localito, apenas con 2 estantes, y aquí, cuando inauguramos el tercer mercado». Eliseo observaba con los ojos vidriosos. Veía en esas imágenes todo lo que se había perdido, todo lo que no acompañó, pero también veía la fuerza de su hija, su capacidad de levantarse desde la nada. «Eres más grande de lo que soñé, hija», murmuró con voz quebrada. «Siempre supe que tenías esa luz. Yo fui ciego por no verla». Ana Lidia le tomó la mano, y por primera vez en décadas, el silencio entre ellos no pesó. Pasaron horas conversando. Ella le contó cómo sobrevivió en la calle, cómo un matrimonio anciano la ayudó a conseguir su primer trabajo, cómo, con esfuerzo y fe, construyó todo lo que tenía. Eliseo la escuchaba con atención. Cada palabra era como una cuchillada y una caricia al mismo tiempo. En un momento, Ana Lidia se levantó y trajo una caja de madera. «Esto lo guardé todos estos años», dijo, abriéndola con cuidado. Dentro había una muñeca de trapo descolorida, con un listón azul enredado. Eliseo reconoció el listón al instante. Era el mismo que ella usaba en la escuela, el que él había comprado en el mercado cuando apenas podían darse lujos. «¿Lo guardaste?», exclamó, y las lágrimas corrieron libres. «Lo guardé porque era lo único que me recordaba a usted, además del olor a canela», respondió ella con ternura. Ambos se abrazaron, y esta vez no hubo duda ni desconfianza, solo amor recuperado. Los días siguientes marcaron un renacer. Ana Lidia llevó a su padre a conocer los mercados, lo presentó a sus colaboradores,
lo sentó a su lado en reuniones. Él, aunque al principio incómodo, fue descubriendo un mundo nuevo. Los vecinos que lo conocían desde siempre lo felicitaban por la hija que tenía, y Eliseo aprendió a caminar erguido otra vez, con el orgullo limpio. Una tarde especial, mientras recorrían uno de los locales, Ana Lidia se detuvo frente a un mural pintado en la pared. Representaba a una niña con un listón azul en el cabello, sosteniendo en la mano un caramelo de canela. «Este mural lo mandé pintar hace años, papá», dijo ella. «Es mi manera de recordar de dónde vengo». Eliseo, al verlo, sintió que el corazón se le iluminaba. «Entonces, siempre me llevaste contigo», susurró. Ella sonrió y asintió. El eco emocional de ese reencuentro se extendió en la comunidad. Muchos vecinos comenzaron a contar sus propias historias de reconciliación, inspirados por lo que habían presenciado en la plaza. El gesto de un viejo zapatero y su hija convertida en empresaria poderosa se convirtió en ejemplo de que nunca es tarde para sanar. Un domingo, al terminar la misa, Eliseo y Ana Lidia caminaron juntos hasta la plaza Tlacoquemécatl. Allí, bajo la sombra del jacarandá, colocaron una pequeña placa en el jardín comunitario que él tanto cuidaba. Decía: «Donde hubo dolor, florece la esperanza». Don Eliseo y su hija Ana Lidia, reconciliados en esta tierra. El olor a canela, proveniente de un vendedor de atole cercano, se mezcló con el perfume de las flores recién plantadas. Eliseo cerró los ojos y respiró hondo. La vida había cerrado el círculo. Ahora, al alimentar las palomas o al jugar dominó con sus amigos, Eliseo lo hacía con una serenidad distinta. Ya no cargaba la piedra del remordimiento en el zapato. Ahora tenía la compañía de su hija, y con ella la certeza de que el amor es más fuerte que el orgullo, y cada vez que probaba un caramelo de canela, sentía no solo el calorcito en el corazón, sino también la certeza de que la memoria, la fe y la dignidad pueden transformar cualquier herida en un camino de reconciliación. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.